Mi nombre es Fabián Hernández de la Misión de Observación Electoral Colombia, que es una organización de la sociedad civil conformada por más de 400 ONGs en 37 regiones del país. Tenemos la tarea de vigilar los procesos políticos y democráticos, tanto desde elecciones, democracia cotidiana, como temas de incidencia en el Congreso por reformas políticas y electorales. La MOVE nació en el año 2006, ahorita este año vamos a cumplir los 10 años, en este momento nos encargamos básicamente del artículo 40 de la Constitución, de hacer que todo ciudadano tenga derecho a participar en la conformación, en el ejercicio, pero sobre todo en el control del poder político, y en esa tarea ya llevamos 10 años. Hemos tenido varios temas en los cuales hemos logrado una incidencia efectiva muy importante. En el tema electoral, particularmente hablando, logramos mediante mucha incidencia, por ejemplo, que la Fiscalía creara una unidad especial para los delitos electorales, que por primera vez en Colombia en unas elecciones actuó y que por primera vez logró meter a la cárcel candidatos que estaban cometiendo irregularidades durante el proceso electoral. Eso ocurrió en las pasadas elecciones y eso es histórico para el país. Mucha incidencia en las reformas, la reforma política de 2009, por ejemplo, en la cual se le ponen responsabilidad política a los partidos que se alían con los paramilitares o guerrilleros o con narcotráfico para llegar al Congreso. Esas medidas mucho más fuertes fueron logradas también mediante una presión muy fuerte. Y temas como por ejemplo la reforma a la justicia, en donde había una reforma que le daba muchas gabelas a los congresistas de hoy, a quienes estaban siendo investigados, en donde se estaban legislando prácticamente en causa propia y en donde tocó hacer una intervención ciudadana muy grande y movilización ciudadana muy importante para poder tumbar esa reforma. La reforma a la justicia nace primero por una necesidad clara y evidente que todos los colombianos sienten respecto a su justicia, frente al tema de impunidad y demás. Sin embargo, cuando esa es la expectativa que uno tiene de una reforma y cuando uno ve lo que de verdad se estaba escribiendo alrededor de la reforma, se encuentra que estábamos teniendo unos congresistas que con aras de generar mayores índices de impunidad frente a sus propias investigaciones, comenzaron a hacer una reforma muy a la medida de sus investigaciones propias. Es decir, generarse muchas instancias para ser juzgados, investigados, para ser judicializados por delitos y demás. ¿Qué ocurre con esto? Nos damos cuenta que esto es lo que está pasando, que están generando fueros incluso a otras instituciones, como por ejemplo a los secretarios de Cámara de Representantes y de Senado, que los querían incluso aforar, es decir, darle mayores blindajes para que fueran mucho más difícil investigarlos y sancionarlos. Tocó hacer una labor muy fuerte de incidencia en medios, de ir a los medios a explicar, de convertirlos en aliados, de mire lo que está pasando, mire esto que están diciendo allí se traduce en términos normales en esto. Buscar aliados de opinión en redes sociales, movilizar la ciudadanía, salir a buscar firmas para tumbar la reforma a la justicia, y todo eso lo que generó fue que una vez la reforma a la justicia fue conciliada, en donde hubo una conciliación que incluso fue muy debatida, porque en la conciliación incluso se metieron temas que nunca se habían debatido antes durante la reforma. El presidente Juan Manuel Santos, ante la presión ciudadana, ante todo esto, decide tumbar la reforma a la justicia en un hecho que es inédito, porque está tumbando un cambio a la Constitución y se supone que los presidentes no tienen derecho en per se a impedir cambios a la Constitución, y más cuando es el Congreso el que es encargado de hacerlo. Durante el proceso tocó buscar muchos aliados, y digamos aquí hay que decir que la MOVE no estuvo para nada sola, digamos, y hubo un grupo de interés sobre la reforma política conformado por más de 15 ONGs que estaban muy pendientes de cada cosa que estaba saliendo en los articulados, cada cosa que se estaba debatiendo. Este grupo del interés sobre la reforma política se metió de lleno frente al tema. La MOVE aportó obviamente su grano de arena, pero también tenemos colectivos jóvenes, juveniles y de anticorrupción, opinadores de redes sociales muy importantes que también aportaron mediante pancartas, caricaturas y demás al ejercicio de mover la ciudadanía alrededor de un tema que era muy difícil de explicar, porque la reforma a la justicia era un tema muy difícil de decirle a la gente, mire, es que lo que está ocurriendo aquí es que los senadores se están blindando prácticamente en sus investigaciones, y al ciudadano a pie eso no lo toca, no le llega. Entonces tocó
como apelar al humor, a la caricatura, al descontento frente a las figuras políticas que estaban haciendo esto, para que lográramos una movilización muy importante. Luego se unen claramente los medios de comunicación, fue una labor de ir a explicar punto a punto, paso a paso, lo que estaba implicando esta reforma a la justicia, y conseguimos como muchos aliados y muchos oídos abiertos a entender qué era lo que estaba pasando. Realmente lo que se generó fue una suerte de debate, y allí en el debate en el Congreso, como eran los congresistas los que estaban haciendo las leyes, pues eran quienes más desestimaban todas las opiniones y demás que nosotros estábamos generando. Pero la verdad es que por encima de la opinión está el texto escrito, y en una reforma está lo que está escrito, y lo que está escrito tiene una interpretación evidente, clara, con la cual ellos no se podían pelear. Las consecuencias no se podían discutir porque ahí estaban escritas. Tan así que hace que el ministro de Justicia del momento renuncie debido a este escándalo de la reforma a la justicia, que el presidente tenga que salir a tumbar una reforma que se supone hizo el Congreso, que es el encargado de hacer reformas constitucionales, es porque había una verdad detrás de lo que estábamos diciendo todo el tiempo durante este proceso de la reforma a la justicia. Entonces, claro, los actores políticos, específicamente los congresistas, muchos de los congresistas eran los que más nos controvertían las opiniones. Santos retira la reforma. En su discurso él dice incluso que si esa reforma solo hubiera tenido vida un momento, hubiera sido tenaz para el país, porque hubieran salido de la cárcel una cantidad de políticos que tenían investigaciones y demás. El tema de la parapolítica hubiera sufrido un golpe muy grave, la relación entre la política y la criminalidad, que había sido la Corte Suprema muy valiente a la hora de judicializar a todos estos candidatos, pues claramente hubiéramos tenido un retroceso impresionantemente grande. Pero además temas como la administración de la justicia hubiera sido de un día para otro un gran problema. Ocurre esto, la reforma nunca llega, el Consejo de Estado en este momento había fallado si el como presidente podía o no podía haber hecho eso. Digamos, eso es un debate jurídico que hay que dar, porque sienta un precedente complicado, y hay que decirlo, que un presidente niegue a aprobar una reforma que hace el constituyente primario, es decir, el constituyente encargado, que es nosotros decidimos al Congreso para que el Congreso haga las leyes, y si de pronto al presidente no le gusta una ley, pues entonces ¿dónde está al final el poder ciudadano a la hora de elegir su Congreso? Entonces, claro, eso plantea muchísimos retos, muchas susceptibilidades y un precedente que es complicado, que hay que mirar, a ver. Nosotros no tenemos muy claro. Lo que sí sabíamos era que nosotros lo habíamos alertado mucho antes. O sea, el país no hubiera tenido que llegar a eso si el Congreso hubiera escuchado desde mucho antes lo que se estaba alertando. Primero, revalorarlo del tema de lo público, ¿no? El colombiano suele pensar muy esperanzadoramente sobre su persona. El colombiano normal va a estudiar, va a progresar, y siempre tiene muchos sueños sobre lo que él va a hacer en su vida. Pero cuando el colombiano normal se pregunta sobre qué vamos a hacer como sociedad, empieza un pesimismo muy extraño. Es un pesimismo, es una imposibilidad de pensarnos en colectivo. Todo el tiempo este país no sirve, este país es inviable, todas esas frases que salen en nuestras conversaciones normales como colombianos, pues es lo que hace que nosotros no tengamos ningún tipo de apropiación por lo público. Y creemos que nuestro acto mayor de democracia es salir a votar, cuando nuestro mayor acto de democracia es no solo salir a votar, sino salir a controlar lo que elegimos. Lo legítimo no es quejarnos por nuestro mandatario, es perfectamente legítimo quejarnos por nuestro mandatario, pero más allá de eso es controlar lo que está haciendo la administración local, unirnos como colombianos en colectivos que permitan agenciar necesidades que no necesariamente están haciendo los partidos políticos, y ahí es el rol de la sociedad civil, es fundamental. La MOE, en ese sentido, lo que está haciendo es un fortalecimiento de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil en lo local, para que sean ellas mismas las que agencien cambios allá en lo local. Y lo que estamos haciendo es un fuerte trabajo en
administrativo, en comunicaciones, en comunicación política, pero sobre todo en incidencia política, en relacionarse con las autoridades, en generar información que construya decisiones para que las autoridades locales tomen decisiones más importantes, no ser todo el tiempo combativos y tal, sino más bien siempre hacer información que le sirva a una autoridad para que tome decisiones. Digamos que ese es como el gran aporte que puede hacer esta intermediación del ciudadano de a pie, la sociedad civil y las autoridades a las que hay que controlar. Bueno, en nuestra página web, moe.org.co, pero además en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en YouTube como Moe Colombia.